Estos son los títulos del Diario El Sol en este martes 1 de abril. La pobreza fue del 38,1% en el segundo semestre del 2024 y afectó a casi 18 millones de personas. Bajó la pobreza en Concordia, del 65,8 al 57,1. Somos la segunda ciudad más pobre del país. El aeropuerto custodiado por Policía Aeronáutica, tenemos Policía Federal, solo faltan aviones. No hay lugar en las celdas de alcaldía y comisarías. Señoras, amigos televidentes, gracias por acompañarnos todos los días, gracias por estar del otro lado. Estamos en nuestro canal en YouTube, a través de nuestro canal de streaming, desde Concordia, Entre Ríos, desde Concejal Vega 777 para todo el mundo, para todos los que nos están mirando. Vamos a ver ahora la placa en pantalla que pone Pedro ya, y esta nos indica el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada. Bueno, veamos, la mínima fue de 13 grados, se espera una máxima de 22 grados, un clima sumamente agradable. El viento sopla del sector sureste a 14 kilómetros en la hora, la humedad 65%, en tanto que la presión atmosférica 1022 en hectopascales. Vemos también el registro del río Uruguay, a ver qué dice. El embalse está en 32,62, está creciendo. Salto Grande, aguas arriba 32,54, estacionario. Salto Grande, aguas abajo, bien digo, 5,72, baja, y frente al puerto local 1,42, el nivel es en descenso. Bien, se conocieron los índices según el INDEC de pobreza. Concordia lamentablemente sigue estando dentro de los primeros niveles, de los primeros puestos, aunque está segunda en pobreza en el país. Tenemos dos notas para compartir, dos posiciones opuestas en cuanto a las opiniones. Por un lado vamos a escuchar, compartimos una nota con el concejal Felipe Sastre, donde él da su visión y su opinión, más que nada, de el índice que estamos y por qué se llega a esto. También posteriormente vamos a ver una nota con el ex concejal Daniel Cedro, que él fija su posición, donde habla de responsabilidades, sobre todo la actual política que se está llevando adelante. Prácticamente lo que él señala es nación, provincia y municipio. Vemos en primera parte a ver qué dijo el concejal Sastre. A ver, Concordia desde el momento que asumió el intendente Ascuella venía ostentando un triste récord en lo que respecta a la ubicación que tiene en el índice de pobreza a nivel nacional. De alguna manera yo creo que los resultados difundidos ayer lo que demuestran es el resultado justamente de la política que viene implementando el municipio para sacar a la gente de la situación en que se encuentra. Ha disminuido, si bien en el porcentaje general seguimos ubicando en la misma posición, pero ha disminuido notoriamente la cantidad de personas ubicadas en este rango. La verdad que hay un trabajo muy intenso de la Secretaría de Desarrollo Humano al respecto, una política muy contundente del intendente Ascué, sobre todo a partir del programa Relevar y con diferentes acciones, como ha sido recientemente el acuerdo con la Fundación Techo para que la gente con menores recursos y menores posibilidades tenga un mínimo, digamos, un piso básico de condiciones de habitabilidad. Esto yo también creo que viene relacionado con una política del Gobierno Nacional de estabilizar la economía y permitir que, medido por ingresos, el nivel de pobreza en la población vaya disminuyendo. Realmente si vemos los resultados nacionales, vemos también una disminución en lo que se venía estimando en los periodos anteriores. Y por supuesto que queda mucho trabajo por hacer. Por ahí yo creo que lo que hay que destacar es la situación de la que hemos partido. Veníamos de números muy duros y más allá de la posición a nivel país, sí destacar el recorte que ha tenido Concordia en la última medición. Doctor, ¿y cómo es que Concordia ha llegado a estar en ese lugar? Siento que tiene tanta riqueza turística, tanta producción, una ciudad pujante. ¿Cómo es que se ha llegado a estar en el primero o segundo lugar siempre, ¿no? Bueno, yo creo que habría que preguntarle a los Sergio Uribarri de la vida, a los Gustavo Bordet, que están enfrentando causas judiciales, a Cuader. Cuando vemos el nivel de enriquecimiento de estos dirigentes del Partido Justicialista y los procesos que está llevando la justicia en su contra, causas por enriquecimiento ilícito, bueno, yo creo que esa es la respuesta de dónde está el dinero
que debería haber ido a atender las necesidades más elementales de la población, y que por otro lado también no solamente las causas de corrupción, sino también las malas políticas que durante décadas se implementaron en la ciudad y que llevaron de ser una ciudad pujante. A ver, yo lo digo, estamos frente al edificio de tribunales, uno de los palacios icónicos de la ciudad, de lo que era Concordia a principios del siglo XIX y lo que es ahora. Una ciudad que era realmente muy importante, una actividad económica realmente que la ponía entre las ciudades más importantes del país, con edificios que así lo representan y que lo demuestran, y que hoy ha quedado atrás, ha quedado no más que una anécdota de nuestros abuelos, luego de décadas de destrucción del sistema productivo, de proliferación, de gente en situación de indigencia, con haber construcciones que no llegan a reunir los requisitos básicos para habitar. Bueno, eso demuestra lo que es el 70 años de peronismo, así que yo creo que esa es la respuesta. Bueno, en este año y pico que lleva la gestión de Ascuez ha bajado el índice de pobreza. ¿Y en los años que faltan, crees que va a bajar más todavía? Sí, yo estoy convencido que sí. Nosotros venimos de una lógica de revertir esta situación, de que Concordia vuelva a ser la ciudad que alguna vez fue, un orgullo de la Mesopotamia, una ciudad que tenía fábricas, que tenía ferrocarriles, que tenía el puerto, que tenía un centro comercial importantísimo para toda la región, que era pionera y señera, digamos, del resto de las ciudades del litoral. Yo creo que eso se puede lograr. Yo creo que el gobierno de Ascuez va en ese sentido. Insisto, Concordia alguna vez lo fue, nunca debió dejar de ser esa ciudad, y yo creo que lo que nosotros vemos y que nos duele es simplemente el resultado de muchos años de malas políticas y dirigentes corruptos. Tal cual se los habíamos anunciado. Vemos ahora una nota donde el ex concejal, el doctor Daniel Cedro, fija posición, porque es un hombre muy activo, militante en la política dentro del justicialismo, dentro del peronismo, y él fija su posición. Y a manera de respuesta a lo que dijo el concejal Sastre, vemos la nota con Daniel Cedro. Nosotros hace rato que venimos en estos primeros lugares de índice de pobreza que tienen que ver con varias cuestiones. La mayoría de las ciudades que se toman para medir el índice de pobreza son capitales de provincia. Nosotras no lo somos. Con las variantes que hay en una capital de provincia, de lo que es empleo del Estado y demás, que Concordia no lo tiene. Pero además de eso, creo que hoy por hoy, en lo que Milei sale a festejar de los índices de pobreza, me parece que se están tomando parámetros absolutamente equivocados. Porque se toman los ingresos y no los egresos. Digo, hoy los servicios aumentaron, el costo de vida aumentó, y tiene que ver con los egresos, no solo con el ingreso. Creo que el tema de lo que son los índices y de las mediciones y demás resultan mentirosos, resultan absolutamente mentirosos. Y esto no quiere decir de no reconocer que Concordia está en una situación crítica respecto a lo que es el trabajo, ¿no es cierto? Sino que atar únicamente lo que es el ingreso o lo que es la pobreza al valor del ingreso resulta absolutamente peligroso. Y eso obviamente hay que revisarlo. Dicho esto, me parece que Concordia tiene desafíos muy grandes. Digo, nosotros venimos de una ruptura del sistema productivo en Concordia que viene del 78 con el proceso militar, con una política similar a la de ahora, que era de Martínez Doy, que cerró gran cantidad de fábricas. Este proceso que hay ahora no va a abrir nuevas fábricas. De hecho, las importaciones, digo, el otro día estaban comentando, naranjas de Egipto, limones y demás, va a tocar de lleno a lo que es la economía regional. Digo, porque esto va a dejar un tendal de pequeños productores que obviamente se van a sentir afectados o no le va a servir la producción de lo que tiene que ver con la zona. Nosotros nos vamos a enfrentar a un desafío muy importante que es este nuevo trabajo que se tiene que generar, tiene que ir de la mano de lo que es el avance tecnológico. Y eso va a ser una cuestión muy importante de tener mano de obra calificada y enfrentarse a estos nuevos desafíos. Que me parece que va a ser la gran discusión, no en estas elecciones, pero sí en las próximas. ¿Cuál es el perfil que se le va a dar a Concordia y qué es lo que queremos para Concordia y qué perfil le vamos a dar? Eso es lo único que va a ser una solución de fondo y profunda respecto a cuál va a ser el perfil productivo de Concordia o el perfil de Ciudad de Concordia. Mientras no tengamos esa discusión, que tiene que ser amplia con todos los sectores, vamos a seguir en estas discusiones y no vamos a salir de este pantano que tiene que ver con la pobreza y los índices de pobreza, ¿no? ¿Y lo entiende esto el peronismo o el nuevo peronismo que está reflotando?
Creo que el peronismo se enfrentó a una cuestión, digo, de ser un partido mayoritario pasó a ser un partido de mayoría con una agenda bastante sesgada. Entonces, hay nuevos actores sociales que tienen que ver con los emprendedores, también con los jóvenes y demás, que a eso el peronismo los va a tener que convencer, los va a tener que convencer en el sentido de hacer una propuesta que los abarque, ¿no es cierto? Digo, si el 50% hoy de la economía se maneja con los emprendedores y demás, nosotros tenemos que tener un discurso, una política y un proyecto para ese nuevo actor social que es un emprendedor, digo, o antes era un monotributista o un autónomo, como se le decía, pero esa es una realidad absolutamente distinta. Pero también tenemos que tener un mensaje para los jóvenes que los abarque y le haga una propuesta seria, que no tiene solamente que ver con una cuestión de usar las redes sociales como medio de comunicación, sino tiene que ver con usar esas redes sociales con un proyecto, digo, para los jóvenes y para los emprendedores, ¿no? Y por último, ¿cómo se mide la pobreza? Es decir, ¿cómo se sabe si una familia es pobre o no? ¿En qué se basa? Hoy se basa en una canasta, digo, con parámetros establecidos y un modo de... o un porcentaje de ingreso. El tema hoy, la discusión, si esos parámetros siguen siendo válidos, ¿no? Me parece que esa es la discusión de fondo. Digo, ¿cuáles son los parámetros que tenemos que utilizar para medir la pobreza respecto a los ingresos y respecto a los ingresos de cada grupo familiar o cada persona? Entonces, mientras nosotros variemos esa forma de calcular la pobreza, digo, se va a entrar mayor o menor cantidad de gente. Y me parece que esa cuestión que es teórica tiene que ver con una cuestión de fondo mucho más profunda, ¿no? Y hablando de gremios, en este caso la información tiene que ver con los trabajadores municipales, con el gremio que nuclea a los empleados jerárquicos y profesionales del municipio. La nota es con Nico Quirós, sobre a ver qué respuesta esperan y cuándo el Ejecutivo Municipal les va a brindar una respuesta al pedido que ellos hacen, donde la nota aclara, no pedimos aumento, pedimos que nos paguen lo que nos deben. Vemos la nota. Sí, bueno, este viernes próximo pasado estuvimos ahí en el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde se citó a la conciliatoria, donde el intendente había propuesto un 12% por decreto, nosotros habíamos ido por un 15%, y ahora esperamos el viernes 4 la contestación del Ejecutivo para saber cuándo nos va a pagar ese 3% que falta para llegar al 15% que nosotros habíamos llegado. Pero en realidad yo quiero hacer una aclaración, y esto es muy importante, y más fundamentalmente para la sociedad, para el pueblo de Concordia, de que nosotros nunca pedimos un aumento. Nosotros no pedimos aumento, nosotros lo que pedimos es que nos paguen los que nos deben. Desde el año 2023 a la fecha nos están debiendo casi un 30%. Entonces yo creo que hacerle entender a la gente, porque hay cree, no, porque esto esperan aumento, no, nosotros no pedimos aumento, nosotros estamos pidiendo que nos paguen lo que nos deben. Exacto, ese pago atrasado que desde la inflación hasta hoy en día a la fecha nos están debiendo. Simplemente eso, porque en realidad esa es la cuestión en base. Lo que se voy a pedir un 17%, ¿no? Claro, bueno, sí, estamos ahí entre distintos gremios, nosotros como jerárquicos habíamos pedido un 15%, otro gremio había pedido un 40%, el otro había pedido un 30%, en realidad, bueno, el intendente, el ejecutivo, directamente lo hizo por decreto un 12%, cosa que nosotros no estuvimos de acuerdo, para nada, porque nosotros pedíamos de un 15% para arriba, y bueno, y ahora hay que ver, y nos vamos a sentar de vuelta en abril, para seguir, tratar de equilibrar lo que es la deuda que nos están debiendo desde el año 2023, para llegar más o menos a llegar a la propuesta de los gremios estamos proponiendo, ¿no? Digo, y hay una coincidencia entre todos los gremios, piden más o menos lo mismo. Sí, en realidad nos estamos poniendo todos de acuerdo, y eso es algo inédito, ¿no? Porque lo que está pasando hoy en día, la unión de todos los gremios, que eso es muy importante para el trabajador municipal, de juntarnos entre todos, y lo vuelvo a reiterar, y no me voy a cansar nunca de reiterarlo, que deberían de todos los gremios hacer una mesa salarial, cosa que todo el mundo, cuando haya una paritaria o cuando haya salir a pedir un aumento, lo que sea, estar todos los gremios juntos en una mesa salarial.
para que no todo el mundo vaya por un lado, el otro vaya por el otro, entonces sería bueno que todos nos juntemos. Con las cámaras del Sol Telecinco nos encontramos en calle San Carlos, en la calle pegada al Parque San Carlos, que corre de este-oeste, oeste-este, entre las calles Moreno y Avenida Maipú. Bueno, acá los vecinos nos manifiestan que, pidieron las cámaras del Sol Telecinco para reflejar una pérdida de agua que hace más de 20 días que está fluyendo acá en este lugar, que es agua potable. Evidentemente hay un caño roto por lo que vemos, cómo sale el agua, y que esto dificulta lo que es la presión del líquido elemento en los domicilios. El agua se pierde por la bajada, se va por el cordón de la vereda y se pierde en un pulmón o desagüe en la intersección de San Carlos y Avenida Maipú. Muy bien, a través entonces del Sol Telecinco hacemos extensiva la invitación para los muchachos de Obras Sanitarias para que se den una vueltita por acá, a ver si pueden venir a reparar esta pérdida que está afectando entonces no solamente el desperdicio de agua, porque se van litros y litros de agua por hora, es impresionante cómo corre el agua, la cantidad de agua potable que se está desperdiciando y que se va, y que seguramente, por lo que nos han manifestado los vecinos, ya notificaron, pusieron en conocimiento a las autoridades de Obras Sanitarias para que se repare esta pérdida que les genera un problema a los vecinos, insistimos, por el tema de la presión, la falta de presión entonces en los domicilios de esta zona, que se ven afectados por este caño roto y esta enorme cantidad de agua que se está perdiendo constantemente, minuto a minuto, hora a hora. Es mucha, porque vemos que es mucha, y nos dicen que esta pérdida data de por lo menos 20 días o más, y que a partir del primer día se puso en conocimiento entonces a las autoridades de Obras Sanitarias para que se repare esta pérdida, pero hasta ahora no ha venido nadie, lamentablemente, y vemos cómo el agua se va, y como les decíamos, se va hasta la intersección con San Carlos y Avenida Maipú, donde hay un pulmón de desagüe, y ahí el agua se va por el cordón, entonces se va por el desagüe. Pero el tema en cuestión tiene que ver con que es una pérdida que desde hace muchos días que se ha hecho el reclamo correspondiente y que se está desperdiciando enorme cantidad de agua potable que podría ser muy útil. Afortunadamente ha bajado la temperatura, pero también nos decían que en algunos días de notable calor, de calor intenso, esto ya estaba roto y que faltaba el agua. Así que por favor, hacemos el pedido a Obras Sanitarias y hacemos extensiva la invitación a los muchachos que se den una vueltita por acá por Moreno y San Carlos, o San Carlos entre Moreno y Maipú, donde está esta pérdida de agua potable. Y aquí vemos entonces con claridad cómo se va el agua, cómo se desperdician litros y litros de agua por minuto, por hora, por día. Es incalculable. La policía dio un golpe contundente contra el narcotráfico. En la tarde del sábado, 29 de marzo, la policía concretó 4 allanamientos sobre calle Córdoba, entre Enriqueta Vela y Vera Peñalosa del barrio Fátima II, que fueron ordenados por el juez de garantías Mauricio Guerrero. El operativo fue el resultado de una investigación de 4 meses llevada adelante por el personal de la División Drogas Peligrosas a cargo del comisario Nahuel Lazo, bajo las directivas del fiscal Fabio Zabaleta. La pesquisa apuntaba que desde 4 viviendas del barrio Fátima II, una de ellas bajo la fachada de un kiosco, se vendían dosis de cocaína y marihuana directamente al consumidor. Los elementos recabados en la investigación fueron suficientes para que el juez librara las órdenes de allanamientos para las fincas en cuestión. El operativo desplegado en la tarde del sábado permitió el secuestro de 267 dosis de cocaína que se encontraban listas para la venta.
Además, se incautaron 60 envoltorios de marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, teléfonos celulares que serán analizados y peritados, y la suma de 1.256.950 pesos que quedaron a disposición de la justicia. Vamos a compartir una nota ahora con Juan José Simonetti del Sindicato de los Empleados Comerciales, es decir, el Comercio de Concordia. Habla de dos temas, uno tiene que ver con, dice que la inflación es mentirosa y que los trabajadores están cada vez peor. También hace referencia a lo que está propuesto por la CGT para en estos días de abril, paro y movilización. Nosotros, ayer tuvimos las delegaciones regionales de CGT en Buenos Aires. Se reunieron las 75 regionales de todo el país. O sea, yo fui por la CGT Concordia. Ahí se ratificó la medida de fuerza dispuesta por el Consejo Directivo de la CGT, que es el día 10 de abril. El día 9 previo va a haber movilización, o sea, la CGT con también ahí van a participar los jubilados. Así que veremos. Nosotros creemos que esta política que está implementando el gobierno es más una política de hambre, de flexibilización de laboral, que lo único que hace es precarizar el trabajo. Lamentablemente estamos viviendo mucho desempleo. Acá tenemos el caso de Caminos Río Uruguay, que va a dejar 450 personas en la calle porque ahora la empresa Caminos del Río Uruguay se va. Y está en duda el tema de indemnizar todo el personal. O sea, realmente este gobierno lo que hace es mayor desempleo. Las medidas económicas que hay, lo único que conducen es a más pobreza, la inflación mentirosa que pone el gobierno, ¿no es cierto? Después que nos decía que las cosas iban a ir mejor, hoy terminamos con un préstamo del Fondo Monetario Internacional, hace endeudar más. Y esto creo que va a terminar cada vez peor, ¿no es cierto? Esto nosotros vemos que la situación, en vez de mejorar, empeora, están en riesgo muchos puestos laborales. Las empresas obviamente tienen una caída de las ventas muy grande, no hay consumo. Y realmente estamos viviendo una etapa muy difícil. Los gremios obviamente estamos todos juntos y en unidad como para enfrentar este tipo de situación, porque creemos que esta política ya no va más. Pasó 1 año y medio, ya va a pasar de este gobierno, y creemos que las políticas estas que implementaron, que dijeron que la inflación va a ser del 1%, es una inflación que muy mentirosa. Subió la carne, subieron los alimentos, suben las cosas que tuvieron que comprar los padres para el inicio escolar. Hay todo un montón de situaciones y obviamente tenemos pérdida de empleo, que es lo que más preocupa a nuestro sector, ¿no es cierto? Juan, y respecto del 9 y 10, ¿qué va a hacer el empleado comercial de Concordia? Sí, por ahí la situación es difícil para los trabajadores, obviamente el gremio, más el cuerpo delegado, más todo lo que obviamente están afectados a nuestra organización. Obviamente que vamos a parar, como va a parar nuestra obra social OSECAC. Por ahí hay muchos empleados que tienen una situación difícil, porque obviamente están amenazados más allá del derecho al paro, ¿no es cierto? Están amenazados y obviamente uno comprende esa situación, pero también esto se va a medir por la movilización que hay en Buenos Aires, por el acatamiento que haya allá, que creo que ya el trabajador está harto de esta situación y de este gobierno que lo único que hace es empobrecer a todos, ¿no? Vamos ahora a información que tiene que ver con un pedido de una diputada provincial, Carola Lanner, que es de la Unión Cívica Radical de Concordia, donde hace una presentación en la Cámara de Diputados de la provincia
por el tema de la reiterancia. ¿Qué es esto para aquellas personas, aquellos delincuentes que tienen reiterancia de entradas, detenciones, que esto sea causal de una prisión preventiva? Esto es lo que se propone y lo que ha propuesto a través de un proyecto la diputada Lara. Compartimos una nota en ese sentido. Nosotros hace muchísimo tiempo venimos analizando este proyecto en conjunto con diferentes reuniones en los diferentes barrios donde la sociedad nos mostraba una preocupación latente, que es la famosa puerta giratoria, esa famosa puerta giratoria que ha servido para empoderar delincuentes. Cuando lo empezamos a pensar, empezamos a debatirlo y a incorporar datos empíricos. Nos dábamos cuenta que esa demanda de la sociedad tenía relación con los datos empíricos, y pongo un ejemplo concreto. En mi ciudad, en Concordia, de 1000 detenciones, el 70% son reiterantes. El mismo caso sucede en Paraná. Nosotros tenemos estadísticas segmentadas de ciudades por ciudades, el nivel de reiterancia delictiva. Hicimos un proyecto donde incorporamos la modificación del Código Procesal Penal en la provincia de Entre Ríos, donde incorporamos el término de reiterancia delictiva, que por ahí recién ahora se empieza a hablar de reiterancia delictiva, pero la reiterancia delictiva está incorporada en el Código Procesal Penal de Tucumán, de Mendoza, que bajó los índices delictivos muchísimo, en Cava, en provincia de Buenos Aires. Recientemente fue votado en el Código Penal de la Nación. Nosotros creemos que es una herramienta más para el fiscal, para que en caso de que lo considere, pueda llegar a tener una herramienta para que aquellas personas que persisten en el delito puedan esperar su juicio final en situación de detenido, en condición de detenidos. También hablamos de lo que son los rigurosos controles que debe haber en el caso de las prisiones domiciliarias, tales como son las tobilleras electrónicas. Muchas veces hay comisarías que tienen un amplio radio de cobertura y tienen 1 o 2 móviles y tienen que controlar más de 20 personas, que tienen hacer el control saltuario de las personas. Son todos temas que nosotros hemos ido recepcionando, hemos visto que había falencias en el Código Procesal Penal, y tal es así, presentamos la modificación del Código Procesal Penal. ¿Cuál sería el criterio para establecer la reiterancia? Es decir, ¿por el tipo de delito, por la cantidad de veces que se cometió? Bueno, por el tipo de delito y por la cantidad de veces que se ha cometido. Eso está absolutamente tipificado en el proyecto y no es algo absolutamente atojadizo. Nosotros lo que creemos es que este proyecto, más allá de ser punitivo, es un proyecto disuasivo. Nosotros creemos que hoy el delincuente siente que puede persistir en el delito, acumular causas, y tiene la sensación de que no pasa nada. Eso ha sido impunidad, y la impunidad ha servido para empoderar al delincuente y para por ahí aislar a las víctimas y desproteger a las víctimas. Y ahora, ya en este momento, Pedro pone al aire el Compacto Internacional de Noticias. Los servicios de emergencia trabajan a contrarreloj para encontrar sobrevivientes en Myanmar, luego del devastador terremoto magnitud 7,7 que azotó al país este viernes, dejando decenas de edificios colapsados e infraestructuras dañadas. Rescatistas de varios países intentan encontrar a las personas que están debajo de los escombros. En este templo budista, en la ciudad de Mandalay, ubicada en el centro del país, equipos de China trabajan junto a efectivos birmanos para encontrar a monjes atrapados en el edificio religioso. Ni siquiera puedo describir lo triste que estoy y lo que siento. No tengo palabras ante esta destrucción. Todavía tengo esperanza. Quiero volver a verlo. Me pregunto si está sufriendo y si nos está esperando. Quiero volver a ver a mi hermano. Actualmente, cuadrillas de búsqueda de China, Singapur, Tailandia, Rusia y Malasia trabajan sobre el terreno en las principales ciudades del país. A su vez, varios países occidentales como Estados Unidos y Reino Unido han asegurado que enviarán ayuda humanitaria para hacer frente a la tragedia. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha advertido en un comunicado que la destrucción ha sido enorme y las necesidades aumentan cada hora. Sin embargo, los servicios de emergencia tienen problemas para ingresar a zonas rurales y ciudades intermedias como consecuencia del colapso de decenas de puentes y de daños en vías férreas, carreteras y aeropuertos. Afuera del Hospital Nasser de Han Yunis, la gente se amontonó alrededor de los familiares en luto para recibir a los cuerpos de los socorristas recuperados este domingo. Según la Media Luna Roja, trabajadores de esta organización y de la Defensa Civil de Gaza fueron asesinados el 23 de marzo, cuando el ejército israelí tomó ambulancias como objetivos en Rafah. La organización se dijo indignada.
8 miembros de la Media Luna Roja Palestina y 6 de la Agencia de Defensa Civil fueron martirizados debido a la arrogancia de este ejército que hace caso omiso de las leyes y los tratados internacionales y no muestra ningún respeto por la humanidad cuando se trata con instituciones humanitarias y médicas. Durante 7 días el ejército israelí negó el acceso a la zona de Rafah donde se les había visto por última vez. Según la Media Luna Roja, los cuerpos fueron encontrados con dificultad ya que estaban enterrados en la arena. Hoy, tras 8 días de dilaciones, la ocupación finalmente ha permitido e identificado el lugar donde fueron enterrados estos cuerpos. La Media Luna Roja informó que ya son 30 los voluntarios y trabajadores de la organización asesinados desde el inicio del conflicto en Gaza. En su comunicado pregunta, ¿cuándo parará esto? Mientras la diplomacia se tensa, drones rusos atacaron la segunda ciudad más grande de Ucrania. En el plano diplomático en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que estaba muy enojado e indignado con su par ruso Vladimir Putin. Así lo expresó en una conversación con la cadena NBC. Lo que motivó el enfado fueron las críticas de Putin contra la credibilidad del liderazgo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El viernes, el mandatario ruso pidió la creación de un gobierno de transición en Ucrania. Según NBC, Trump, quien viene mediando entre las partes, dijo que de esta forma no iban por buen camino. En el terreno, en la noche del sábado, drones atacaron bloques de departamentos, casas y otros objetivos en Kharkiv. Salí debajo del sofá y entonces cayó todo el techo en la otra habitación. Todo cayó dentro de la casa. Mi mujer también estaba tumbada. El techo le cayó encima y ella estaba tumbada debajo de la cama. Pero nuestra hija estaba a su lado y todo se desplomó sobre ella. Así que tuvimos que sacarla a duras penas. Todo estaba en llamas alrededor. En los ataques murieron varias personas y hubo decenas de heridos, según informaron las autoridades locales y el ejército ucraniano. Pensé que el dron estaba planeando para encontrar dónde impactar. Corrí a otra habitación cuando me alcanzaron. Me alcanzó la metralla y delante de mi cara cayó una barra de madera. Fue entonces cuando ya me había despedido de la vida y creo que tengo una conmoción cerebral. Las defensas aéreas ucranianas destruyeron 65 de los 111 drones lanzados anoche, según informó este domingo la Fuerza Aérea de Kiev. Otros 35 se perdieron sin causar daños. Cientos de chilenos salieron el domingo a las calles de Santiago y otras ciudades del país. La demanda exigir el fin de las administradoras de fondos de pensión conocidas como AFP. Aquí está la gente vinculada al mundo de la educación, los pobladores, la gente de la salud y por supuesto la gente que lucha por las pensiones, que son las 4 demandas más importantes que se levantaron en la revuelta de octubre del año 2019 y que después de 5 años hay que lamentar que estén peores que como estaban hace 5 años atrás. Y por eso la lucha por estas demandas sigue plenamente vigente y aquí estamos en eso. El sistema de pensiones chileno se remonta a 1980 cuando se estableció el llamado Sistema de Capitalización Individual, que estableció un mecanismo de financiación basado en el ahorro personal, pero obligatorio, de cada trabajador a lo largo de su vida laboral. La reforma previsional se convirtió en uno de los motores de las masivas protestas en el país durante 2019 y 2020. Y era considerado uno de los buques insignia del gobierno liderado por Gabriel Boric. A finales de enero, el gobierno logró acordar con sectores de derecha un proyecto de ley para revisar el sistema de pensiones del país. La iniciativa fue aprobada la semana pasada. Según el gobierno de Boric, Chile tendrá el mayor aumento en las pensiones desde la creación del sistema en los años 80. 2,8 millones de personas mayores serán beneficiadas con el aumento de sus pensiones entre un 14 y un 35%. Sin embargo, la coordinadora No Más AFP y otros sectores y sindicatos que se manifestaron este domingo consideran la propuesta oficial como la reforma que no reforma y piden reemplazarla por completo. Bien, señores, punto final para esta nueva edición del Telediario. Nos reencontramos mañana con más noticias. Gracias por acompañarnos, por estar todos los días. Reiteramos, estamos emitiendo desde Concordia, Entre Ríos, Concejal Vega 777 para todo el mundo, los estudios del Sol Tele5. Así que un gran saludo para todos los que nos están mirando y el eterno agradecimiento para ustedes que nos acompañan.